¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de Jesús. De esa noche. De esa noche especial. Y yo creo que para aquellos que les cuesta digerir la parte de Navidad, el programa de hoy va a ser muy bueno. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de Navidad. ¡Jo, jo, jo! Julito, ¿cómo estás? Bien. Te ves cansado, Iván, quizás de comerte tu pastelito que te estaba comiendo, ¿verdad? No se dicen esas cosas en cámaras. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Navideño? Navideño, totalmente navideño, pensando en lo fabuloso de esta temporada, Sí. Pensando en Jesús, porque creo que el día de hoy vamos a hablar sobre su nacimiento, que de eso se trata Navidad. Claro. De eso se trata Navidad. Navidad se trata de Jesús, se trata del nacimiento de Jesús. Entonces, di no a Santa Claus. Mira, y estamos viendo... No sé. No, dilo a Rudolf. Mira, estamos viendo de aquella primera Navidad. Ya ni me acuerdo cómo se llama la serie, pero por ahí anda, más o menos. Aquella primera noche de Navidad. Aquella primera noche de Navidad. Y yo siento que... Yo pensé que ibas a comenzar por los pastores. Estamos en Lucas capítulo 2. Pero comenzaste con el evento realmente. Sí, exacto. O sea, es porque es lo que dice Lucas. sí, Lucas, no, capítulo 2. está bien. Bueno, entonces estamos llegando al punto culminem Así. cuando vamos a ver el nacimiento de Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de Jesús. De esa noche. De esa noche especial. Y yo creo que para aquellos que les cuesta digerir la parte de Navidad, el programa de hoy va a ser muy bueno. Ok. Muy bueno, porque creo que es entender la razón, sacar todas las demás cosas del cuadro y meter a Jesucristo, Mira, porque de eso se trata. Yo creo que no hay no sé si decir algo tan extremo, un evento sobre la tierra que tenga tantas aristas que te hagan olvidar lo principal. Sí. O sea, Sí. yo sé que hay otros... Estoy totalmente de acuerdo, sí, totalmente de o sea, acuerdo. hay tantísimas cosas que de la Navidad, pero aún yo estaba leyendo sobre las distintas formas de celebrar la Navidad. En las diferentes culturas. No, en las diferentes religiones. O sea, aún del cristianismo, las diferentes formas de cristianismo. O sea, los ortodoxos, los católicos. Los ortodoxos. Los ortodoxos. Ok, que te los van a católicos. pelear. Mira, algunas denominaciones que se definen como cristianas. Los pocos tratos que yo he tenido con ortodoxos, con los Sí. propiamente ortodoxos, fue una pedrada. Sí, esto hablo en serio, porque estábamos evangelizando en Rumania y Sí. no les pareció mucho que llegáramos a evangelizar. Entonces, Toda sí. esa región de la Europa. Una pedrada que me tiraron, ¿verdad? Que conste. No, que la tiraste no tú. la tiré yo. Pero es a veces unas ideas tan diferentes. O sea, casi que aún si tú hablas con un ortodoxo griego o un ortodoxo Ruso. es tan diferente. Bueno, lo celebran en fechas diferentes. Sí, bueno, por ahí, pero ese es solo uno de los miles de elementos que hay. Entonces, hoy vamos a ver el elemento bíblico del nacimiento de Jesús. De lo que pasó en aquella primera noche de Navidad. Sí. O sea, realmente el nacimiento de Jesús es el centro. Debe ser el centro y debe mantenerse como el centro Sí. En medio de todo. Yo pensé que ibas a decir la Navidad en diferentes culturas. Tú sabes Sí, que también. en Japón, por ejemplo, se celebra Navidad, pero nadie habla de Jesús. O sea, hay toda una experiencia comercial. Me decía alguien que había vivido en Japón que es grande, o sea, es comercio, es dinero, mucha plata, es regalos y todo lo demás, pero Jesús no tiene ninguna relevancia. Sí. Y es la Navidad. Lamentablemente, las aristas, como tú bien decías, los ángulos diferentes. Que no son malos muchos. No es malo un regalo, no es malo. No. Bienvenido. Mira, los que Ya lo compraste, Iván. Mira, los que se criaron hace, no sé, quizás de unos 40 años para atrás, recordarán, por ejemplo, que en El Salvador antes te llevaban un pavo vivo a la casa. Le llamamos chompipe aquí. Entonces te llevaban un chompipe vivo. O un chumpe. Un chumpe para que lo engordaran. Y entonces, muchos se Ahí por recordarán noviembre, esto. ¿verdad? Ahí por noviembre. Los millennials dirían, What did you say? O sea, ¿cómo es posible que haya traído? Yo lo pido por una de estas apps que me lo llevan esa misma noche.
Pero antes así era. Sí. Y era un evento en las Sí, casas. sí, claro, y uno se encariñaba con el pavo y entonces después no se lo querían comer. Sí, pero la comida, los regalos, las costumbres. Sí, la pólvora que se solía quemar aquí. Sí, el pesebre. Ahora es mucho menos. Pero entonces, bueno, ahí aparte de, tú hablabas ayer de villancicos, que es bueno recordar que este próximo viernes de la noche tenemos el concierto de Navidad. El concierto de Navidad de Vida Nueva en digital, únicamente en digital. Y va a estar buenísimo, buenísimo. Han trabajado por meses en este concierto. Yo te lo recomiendo mucho. Pero entonces, es bueno todo esto, pero Jesús es el centro. Sí. Jesús debe mantenerse como el centro. No es el concierto. No. Y el evento en particular sí. Está descrito en el versículo 7 de Lucas capítulo 2. Okay. O sea, ese evento en particular, dice, y yo te lo leí anoche, o ayer más bien dicho, y dio a luz. O sea, dice que ahí viene María, ayer veíamos María, se echa el viaje de 80 y pico de kilómetros. No necesariamente lo quería tomar. No necesariamente lo quería tomar. Era obligatorio. Es una circunstancia obligatoria, ella tiene que hacerlo porque le toca hacerlo, porque Roma está diciéndolo, porque está desposada con José. Llegan hasta Belén, de donde ellos son, sus familias son oriundas. Sí. Y por supuesto no encuentran dónde quedarse, quizás no tienen conexión, después pensé, quizás no tienen conexión con nadie en su familia necesariamente, viviendo relativamente lejos. Pero fíjate que yo he leído de que hay gente que dice que el simple hecho que él fuera un descendiente de David ya lo ponía en una posición, era una familia especial. Era una familia especial, sí. Ellos eran una familia especial. Es algo raro, aquí hay un elemento que uno no comprende del todo, ¿por qué están en una posada? Y están en un mesón, ¿verdad? Que sería el equivalente ahora de un hotel, porque para nosotros un mesón y una posada suena como algún lugar pequeñito. Están en un mesón, pero no hay lugar para ellos en el mesón, entonces terminan en un establo, literalmente. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, ahí yo quiero presentarte o quiero plantearte 4 cosas que debemos considerar respecto de Jesús. La primera es controversial. La Biblia dice que Jesús es el hijo primogénito de María, que es algo que turba a muchísimos, pero es una verdad que sale en la Biblia en varias ocasiones. La concepción de Jesús es milagrosa. La concepción de Jesús es mientras María es virgen. Ella es virginalmente pura. Lucas capítulo 1 dice que fue el Espíritu Santo quien la cubrió. Esa es la expresión que utiliza para colocar a Jesús dentro del vientre de María para que ella le dé a luz. Pero las indicaciones que dan las Escrituras en otros pasajes es que Jesús tuvo otros hermanos que ya no eran hijos de Dios, eran hijos de la relación entre José y María propiamente. De hecho, le llama hijo primogénito, no le llama hijo unigénito. Por eso, ese es mi punto, precisamente. Él es el primero de los hermanos. Sus hermanos no creen en él. Sus hermanos no creen en él durante todo el ministerio de Jesús. Bueno, te puedes imaginar lo difícil que debe haber sido crecer con un hermano mayor que es perfecto. O sea, yo sé que no fue tu caso porque yo soy tu hermano mayor, pero ni nuestro hermano mayor ni Eduardo tampoco. Pero qué difícil debe haber sido para ellos estar siempre siendo comparados con el hermano mayor. ¿Y tú crees que lo comparaban? O sea, hay un pasaje que dice que María guardaba estas cosas en su corazón. O sea, ella sabía que él era alguien diferente. De hecho, es Lucas capítulo 2, un poquito más adelante. Ella sabía quién era Jesús, ella sabía que era especial. Jesús por eso le dice más adelante en su ministerio, mujer, no ha llegado todavía mi hora. O sea, cuando ella le está pidiendo que intervenga milagrosamente en la boda de Caná. Pero lo que es bueno recordar aquí es que Jesús crece luego en un entorno que es una familia, que está lejos de ser la familia, algunos le llaman también la Sagrada Familia, ¿verdad? Jesús, María y José nada más. Él crece en una familia, él es un humano como todos nosotros, aunque es Dios completamente. Entonces, lo primero que debemos recordar es que esa experiencia para María de dar a luz a su primer hijo en un pesebre debe haber sido una circunstancia muy complicada. Muy complicada. Y abre una realidad a la humanidad de Jesús. A la humanidad que es importantísima. Mira, esa es una de las cosas más difíciles de comprender. Yo puedo recordar en mi infancia pensando en estas enseñanzas de cómo me costó llegar al entendimiento que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Porque uno tiende a pensar que era
50% Dios y 50% hombre. Sí. Pero no era el caso de Jesús. No. Por eso Lucas capítulo 1 le llama el santo ser. Sí. Con mayúsculas las dos. Sí. Está diciendo, es que Dios lo plantó a él siendo totalmente Dios en una realidad completamente humana. Sí. Y entonces ahí él es las dos cosas. Y lo impresionante de ver cómo, tú lo mencionabas bien la vez pasada, que lo que implantó el Espíritu Santo fue un óvulo fecundado. Sí, no sí. fue, no es de una forma diferente, o sea, es totalmente hijo de Dios. No es el espermatozoide de Dios que embaraza el óvulo de María. Sí, no. Es Dios completamente. Sí. Y se gesta ahí y nace ahora para un entorno totalmente humano. Ese elemento, perdón. Entonces que cómo es que él se identifica en todo con la parte humana. Nace con una jovencita como mamá en un lugar pequeñito. En su nombre era un nombre común, por cierto. Eso es, muchos piensan que Jesús es el único que hay en la Biblia, pero Oseas y Josué son otras dos formas del mismo nombre. Sí. Y probablemente en su colegio habían 5 o 6 que tenían el mismo nombre. Como pasa ahora en su grado, ahí habían varios así. Entonces, es impresionante. No había muchos Ivanes en tu infancia. No había muchos Ivanes. Pero es esto, ¿verdad? Él es totalmente divino, pero en este caso es totalmente humano. Él nace para una experiencia totalmente humana, pero además nace para experimentar una realidad completamente humana, porque dice que lo envolvió en pañales. Este término leído a la rápida, como lo hacemos la mayor parte de nosotros. ¿Y en el 2021? Sí, para muchos, para quienes son más jóvenes, probablemente se imaginan unos pañales Huggies, que Huggies no es patrocinador del reto de hoy. Unos Pampers. O unos Pampers, ¿verdad? Entonces que tampoco son patrocinadores del reto de hoy, pero no es esto. Para quienes son un poco mayores, se imaginan una de aquellas mantillas de ojo de perdiz, decían, ¿verdad? Blancas. Que blancas, ¿verdad? Y algunas tenían algunas figuritas, entonces, pero de bebés, de niños. Pero el término que se utiliza aquí es el término sudarium, que es el término que describe las vendas en las cuales se envuelven a un muerto. O sea, él nace y es envuelto inmediatamente en una mortaja, en lo que nosotros llamaríamos una mortaja, porque estaba prefigurando la razón por la cual él nacía. Él nacía para morir. Para morir. El propósito principal de Jesús era, por supuesto, acercar el reino de Dios acá a la tierra, pero al acercar el reino de Dios, él estaba preparándose para ir a la cruz y morir por todos nosotros. Entonces, en la experiencia de María, en aquella primera noche de Navidad, hay una experiencia totalmente humana de él para prepararse para una realidad completamente humana, que es la muerte. De hecho, esto va a ser una señal para los pastores, un poquito más adelante. Un poco más adelante vamos a ver toda el área divina y todo lo maravilloso, porque lo que está sucediendo aquí se ve tan humano y normal. Una mujer que tiene a luz un bebé y el bebé está envuelto en unas mantas. Sí. Pero no son mantas cualquiera. No son mantas cualquiera, son las mantas que utilizarían en una... ¿Cuál es la palabra? Sería en una funeraria. ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta describirlo de esta manera para que entendamos? Porque vamos a llegar al momento donde los pastores llegan ahí. Es como que uno encontrara ahora, fuera a ver un bebé y está en un ataúd. Sí, así exactamente es. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo el niño en el ataúd? ¿Qué pasó ahí, verdad? ¿Cuál es eso? Pero esa es la realidad. O sea, hablando de toda la experiencia humana. Tercera experiencia humana es que dice que lo acostó en un pesebre. Hablando de la humildad extrema. Un pesebre que para muchos es la figurita que está ahí en el nacimiento debajo del árbol de Navidad de los abuelos. Un pesebre es un comedero de animales. Es un cajón de madera, regularmente algunas veces de piedra, en la cual los animales comen. Por eso sabemos que estaba en un establo. Tú sabes que la palabra establo no se usa en ningún pasaje sobre el nacimiento de Jesús propiamente. No aparece en Mateo, estoy seguro, y no está en Lucas. Pero entonces está ahí acostado en la cosa más humilde que puedes imaginar. El día que nació tu hijo primogénito, Ivancito, yo recuerdo, ¿verdad? Un nacimiento muy complicado para todos. Todavía es complicado. Especialmente para Ivancito, ¿verdad? Para que ya es un hombre. Y para Roxanita. Sí, para Roxanita también, muy difícil. Algún día debes contar esa historia. Pero entonces, allí tú querías lo mejor para tu hijo. Por supuesto. O sea, yo me acuerdo que... Todavía estoy pagando el hospital. Vendiste un carro, me acuerdo
creo, para poder pagar lo mejor para tu hijo en ese momento, pero que había una necesidad grande. Pero en este caso, ellos dos, lo único que pueden darle es, en su limitación, es acostarlo en un lugar donde comían las vacas. Sí. Entonces uno dice, qué tremendo esto. Pero además hay una cosa más, porque tú has dicho, es de David, es de la familia de David, es en el lugar en el cual venía el rey, son de la tribu de Judá, está en el lugar, pero dice que no tenía mucha influencia humana. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué interesante, Sí. qué interesante. No. Cuando viene alguien especial a tu casa, a tu iglesia, a tu negocio, de donde sea, Sí. hace ese espacio. Yo he visto en restaurantes, yo vi en una ocasión en un restaurante a un dueño de restaurante, o por lo menos el gerente de restaurante, llegar a hablar con unas personas que estaban comiendo, creo que eran 3 o 4 personas, para decirles, qué pena, fíjese que nosotros tenemos que pedirles que se pasen a otra mesa, los vamos a pasar allá atrás porque necesitamos ocupar esta mesa. Entonces estaban muy indignados. Les ofrecieron pagarles la cuenta y los pasaron a otra mesa atrás porque venía un fulano de tal, ¿verdad? Especial. Entonces estaban abriéndole campo a fulano de tal. A que mí se venía. me hubieran pagado la cuenta. Bueno, está bien. Ahí Con en la cocina, hubieran póngame, no hay hubieran problema. llamado, Sí. no puedo llamar a mi mamá para que se venga a comer. Pero tremendo, porque cuando hay influencia, tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Pero cuando no hay influencia, Iván, ahí... ¿Y dónde quedamos? Pues yo tengo a mi esposa aquí embarazada, va a dar a luz en unos días, pero todo está lleno. O sea, aquí está, el pueblo está saturado porque están en el empadronamiento, pero, y no tienen un lugar. No. Allá afuera hay un establo, ahí donde comen los caballos y las vacas y los burros. Vaya a ver si ahí hay espacio. Le dan un lugar. Y ahí fue donde él pasó, hablando de la realidad humana de Jesús. O sea, él, dice 2 de Corintios, él dejó su riqueza y se hizo pobre para que nosotros de nuestra pobreza saliéramos y fuéramos enriquecidos. Pero ningún pasaje lo explica mejor que capítulo 2, versículo 7. O sea, toda la experiencia humana. Él es el hijo mayor de un grupo de chicos en una familia normal que se envuelve, nace y es envuelto en un montón de vendas de mortajas, como tú decías, como acostarlo en un ataúd. Lo ponen en un comedero de animales, literalmente, porque no ha tenido la familia la influencia suficiente para colocarlo en las condiciones más simples. Y yo creo que eso hace que Jesús nos pueda entender bien. O sea, Jesús, que fue a la cruz por nosotros, experimentó las circunstancias más difíciles desde su nacimiento. ¿Dónde está ese pasaje que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda considerar nuestras debilidades? Hebreos capítulo 4. Porque él experimentó todo. Mira, te digo algo rapidito. Yo te he hablado de este programa que se llama Jefe Encubierto. Sí. Jefe Encubierto es un programa donde dueños de empresas, ayer veía una empresa que vende $1,700 millones al año. Y entonces este presidente de la empresa o un director grande se va a las posiciones de trabajo más bajas. Sí. Y entonces comparte con los demás. Entonces dura 2 semanas y la experiencia para ellos son tremenda porque es un mundo que realmente, aunque conocen en teoría, pero no lo han experimentado. Jesús experimentó nuestras debilidades. La parte más difícil. Quizás tú nos estás escuchando esta noche, este día en la mañana. Estaba de noche. Estoy en la noche, ¿verdad? Quizás no me he terminado de despertar. Pero quizás tú nos estás escuchando y estás pensando, sí, lo que pasa es que a mí nadie me entiende. Esa es una frase que ahora escucho por todos lados. Nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y es posible que los que están a tu alrededor no te entienden y no saben lo que estás pasando, pero Jesús sí. Jesús experimentó todos los rechazos que los seres humanos experimentamos y más. Desde su nacimiento, Él pasó por las experiencias más humanas que puedes imaginarte y las atravesó y te entiende por completo. Y el pasaje que acaba de citar Iván, creo que vale la pena leerlo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, es Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, Él pasó por todas las crisis según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por ahí debe ir el reto hoy.
Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender en esta Navidad que Jesús pasó por toda nuestra experiencia y acercarnos a Él para buscar esa gracia y ese socorro que necesitamos cuando estemos pasando nosotros por las dificultades que regularmente atravesamos. Él nos entiende por completo, nos entiende porque se encarnó. El proceso de la humanización de Jesús, que tan a menudo es tratado solamente a nivel teológico, es realmente tiene un impacto para nuestra vida que deberíamos aprovecharlo más. Hablemos. Tú que nos ves, tú que nos escuchas, piensa en ese impacto que debe producir en ti. Un Dios, no el Dios lejano que está en su trono lejos y de una forma que no puede comprendernos, sino que hablamos, oramos, pensamos en aquel que experimentó una realidad difícil, porque decir, muchos de nosotros no hemos pasado por algo así. Y en esta Navidad, además de decir jo, jo, jo y feliz Navidad, piensa que Jesús te entiende. Te entiende por la Navidad. Jesús te entiende. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.